Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al espacio del Colegio de San Luis. Vamos a presentar a nuestros invitados porque hoy estaremos hablando de los 21 años de la fundación de nuestra institución. Saludamos a doctora Claudia Carranza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y nuestro presidente de la institución, el doctor David Vázquez Alguero. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas noches y pues quiero saludar a todo el auditorio y agradecer el espacio. Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar en los próximos minutos a lo largo de esta hora del programa precisamente del Colegio de San Luis, qué es esta institución, cuáles son sus principales retos, proyectos, su presente, su futuro. Mientras vamos a iniciar con una cápsula precisamente que nos habla de un recuento sobre esta institución. El Colegio de San Luis fue fundado en 1997 y desde entonces ha sido en San Luis Potosí un espacio enfocado al estudio de las ciencias sociales y humanidades. Por 21 años ha sido uno de los 27 centros públicos CONACYT de investigación. Ofrece programas docentes de posgrado y licenciatura para la formación de investigadores y profesionales de alto nivel y alto desempeño en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Su objetivo principal es proponer escenarios alternativos a los desafíos de la integración nacional y regional en el contexto de las relaciones globales, promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica, así como emplear la colaboración científica y académica con instituciones afines y con ello contribuir al desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa, al fortalecimiento de la actividad científica nacional y al desarrollo regional. El Colegio de San Luis realiza proyectos de investigación y de formación de recursos humanos de alto nivel y es referente para los estudiosos de los procesos sociales y el enfoque regional. Se compromete con el rigor científico, la colaboración académica, el fomento al desarrollo de la persona y a la libertad de pensamiento, a la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas. Mantiene amplios vínculos activos en los ámbitos regional, nacional e internacional y deriva su reconocimiento de la amplitud y calidad de la actividad desplegada por sus miembros. El Colegio de San Luis, CONACYT. Y vamos a comenzar con nuestra charla de esta noche y comenzaría por preguntarles qué es el Colegio de San Luis. Indistintamente, que me quiera contestar primero. David. Sí, pues mira, Lidia, el Colegio de San Luis es un centro público de investigación que se especializa en estudios sobre ciencias sociales y humanidades y es un colegio que no está aislado, sino que pertenece a un sistema de centros que a su vez depende de CONACYT, ¿no? Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la institución en la que como sector científico define la política científica en el país. Y en este sistema pues estamos varios centros, muchos de ellos dedicados al área tecnológica y científica, pero otro tanto estamos dedicados al área de ciencias sociales y humanidades. En ese marco, digamos, de varios centros en este sistema, pues compartimos metas, compartimos objetivos, compartimos muchas actividades, como por ejemplo el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte, el CIESAS, el Instituto Mora, el Centro Geo, el CIDE, el Ecosur, en fin, hay una gama, digamos, de investigaciones y de redes en las que estamos inmersos y eso pues es de carácter nacional. Entonces, sí quisiera enfatizar que el Colegio de San Luis es una institución asentada en este estado, en esta ciudad de San Luis Potosí,
y que contribuye al desarrollo científico local y regional, pero que está inmerso en una dinámica y en una política científica de alcances nacionales. Claudia, a Claudia la hemos conocido porque la hemos invitado para que nos platique su trabajo como investigadora en la parte de literatura, y en diferentes ocasiones has mencionado y has defendido la importancia de las humanidades en la formación de sociedades, de comunidades, de las nuevas generaciones. Recuérdanos un poco cuál es tu visión al respecto, por qué son importantes todo este tipo de cosas, si quieres particularizarlo desde la literatura, por qué no debemos olvidarnos precisamente de esta parte de las ciencias sociales y en particular de las humanidades. Es en realidad bastante amplio cuando uno habla de las humanidades, en general corre el riesgo de saltarse algunas cosas, ¿no? La importancia de las humanidades reside precisamente en el mismo nombre de la palabra, ¿no? Humanidades es todo lo que tiene que ver con las personas, con lo que preocupa al ser humano, con las cuestiones que nos hacen ser seres humanos, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra cultura. Y en ese sentido, mientras nosotros mantengamos un conocimiento y un recuerdo de lo que nos hace ser seres humanos, de lo que nos da fortalezas, de lo que es nuestra historia, nuestro pasado, de lo que es lo que conocemos y lo que nos ha sido transmitido a lo largo de los siglos en formas literarias, en formas escritas, en nuestra cultura oral. En ese sentido vamos a poder seguir siendo más cercanos. Ahora mismo lo que tenemos en cuanto a las sociedades, que la sociedad se volvió eventualmente muy científica, en un sentido positivo, pero también dejó de lado el conocimiento del ser humano, dejó de lado, o más bien minimizó todos los hallazgos respecto a su cultura, todo su conocimiento, como que lo ha dejado en un segundo plano. Pareciera que lo importante ahorita son las cuestiones matemáticas, físicas, etcétera, o las cuestiones económicas. Y en ese sentido, el conocimiento pues fue como siendo marginado. Es importante que el ser humano sí mantenga ese conocimiento y que le dé mucho, o que lo refuerce, lo impulse, porque yo siento que lo que ahora mismo tiene de problemas la sociedad actual, la política incluso actual, es que precisamente la gente ya no se cultiva, no le ha dado prioridad a su conocimiento histórico ni a su conocimiento literario, y en ese sentido ha perdido esa facultad de entender las cosas desde una perspectiva más amplia. Entonces, si tú te cierras solamente al conocimiento económico, pierdes todo lo que tiene que ver con tu cultura, y en ese sentido vas perdiendo también cierta humanidad. Por eso es importante mantener el conocimiento de las humanidades. ¿Me di a entender? Sí, por supuesto. David, ¿cuál es la importancia precisamente de un centro como el Colegio de San Luis, que sigue procurando precisamente no solo en sus programas académicos, programas docentes, estas disciplinas de antropología, historia o sociedad, sino una visión que cada vez está impulsando más de multidisciplinas en un solo fenómeno, en un solo proyecto? ¿Cuál es, diría, la importancia que está buscando, la aportación que está buscando? Pues mira, hay que verlo en un contexto muy amplio. Fíjate que precisamente lo que refiere Claudia, de que todo el avance tecnológico, las prioridades económicas, van generando condiciones de vida. O sea, los seres humanos estamos inmersos en ritmos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños, todo el mundo quiere cumplir sus metas, deseos de formar familias, ¿no? Y en ese ir y venir pues están también otras cosas más, ¿no? Los temas de preferencias sexuales, el desarrollo de la infancia, en fin, hay una gran cantidad de cosas que al ser humano en lo individual le preocupan, ¿no? Como individuos, como personas, y eso también pues se va conectando con la gente que le rodea, con sus seres queridos, y a final de cuentas se van construyendo sistemas de sociedades, ¿no? de formas de organización de una sociedad que va definiendo sus propias prioridades, a veces o muchas veces sin una planificación. O sea, van ocurriendo el devenir de las sociedades sin una planeación, y el colegio no está orientado a una planeación, no busca eso.
El colegio lo que busca es comprender lo que ocurre en esos procesos. En el momento en que la tecnología se interpone entre las conexiones de las relaciones humanas, en el momento en que la tecnología empieza a definir modelos económicos, o en el momento en que el desarrollo industrial empieza a definir formas de vida, es que al Colegio de San Luis le interesa conocer cómo se van desarrollando esos procesos, y no para contrarrestarlos o para contradecirlos, sino para comprenderlos y ofrecer conocimiento, insumos de conocimiento que le ayuden a la propia sociedad a comprenderse y a definir su forma de vida que más le parezca, ¿no? Y en ese ir y venir pues están pues la ciencia política, están las políticas públicas, están los tomadores de decisiones, están la emergencia de nuevas carreras, en fin, hay una gran cantidad de cosas y a nosotros nos interesa apoyar ese desarrollo social. Esta semana en el Colegio de San Luis, ayer fue, digamos, el evento de arranque, el evento formal en el que se reconoce la trayectoria de compañeros nuestros de 10 y 20 años de servicio, pero a lo largo de esta semana, hoy precisamente 23 de enero, comienza un evento internacional que es de gitanos precisamente, es un evento desde la antropología, pero que revisa, digamos, este tipo de comunidades. Además habrá cuestiones también, un seminario permanente que tiene que ver con patrimonio e historia, en fin, consulten por supuesto la agenda a detalle, estaremos en redes sociales actualizando la información, la agenda toda la tendremos en unos minutos más. Y bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros en esta charla. A lo largo de los próximos minutos seguiremos revisando cuáles son los principales retos que está enfrentando una institución como el Colegio de San Luis y qué se viene para este 2018, pero también a mediano y largo plazo, ¿no? Que las sociedades también tenemos que empezar a pensar en estos plazos. Vamos a una pausa y regresamos para seguir charlando aquí desde el Colegio de San Luis. Estamos de regreso y como les comentábamos al inicio del programa, estamos conmemorando el 21 aniversario del Colegio de San Luis. Estamos platicando con Claudia Carranza, quien es nuestra secretaria académica, y con el doctor David Vázquez, el presidente de la institución. Platíquenos ahora cuáles son los proyectos que tiene el Colegio de San Luis que impactan en la sociedad local, regional, nacional o incluso internacionalmente. ¿Cuáles dirías que son como los más importantes o algunos ejemplos que pudiera la gente observar y encontrar precisamente esa cercanía con su vida cotidiana? Pues yo diría que todos son importantes, todos impactan en la sociedad de alguna manera, pero podemos mencionar algunos. Pues sí, mira, podríamos mencionar así, digamos, de bote pronto, así lo que se me ocurre ahora. Podemos mencionar el Padrón de Comunidades Indígenas, que es un proyecto que ya tiene muchos años de estarse llevando a cabo en el Colegio de San Luis y cuya principal aportación es el reconocimiento precisamente de las comunidades indígenas para que tengan personalidad jurídica y puedan gestionar sus recursos ante las instancias de gobierno. Pero la aportación no se ha quedado ahí, sino que además se ha definido métodos que se han replicado en otros estados para llevar a cabo padrones de comunidades indígenas. En cuestiones de ciencia política podemos hablar de estudios sobre democracia, ¿no? Los análisis muy precisos que hay sobre la transparencia en el Congreso del Estado, que son cosas que le preocupan de manera cotidiana a la gente, ¿no? ¿Qué hacen los diputados? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo rinden cuentas? En el colegio se estudia. O por ejemplo, ¿cuál es el impacto de proyectos de infraestructura hidráulica en San Luis Potosí? Entonces, en un estado donde una buena parte pertenece a zonas desérticas y otra parte pertenece a zonas húmedas, ¿no? Como la Huasteca, Río Verde,
y se desarrollan proyectos de infraestructura que impactan en ambos ámbitos, ¿no? Las presas, me voy refiriendo a las presas, proyectos de canalización, de perforación de pozos, y qué relación puede tener eso con la vida de las personas que son usuarios del agua, ¿no? Que es un recurso bien importante. Eso por un lado. O también podemos pensar en cuestiones históricas, que a lo mejor tú dices no tiene una aplicación práctica tan importante, pero es el estudio del patrimonio cultural, tangible e intangible, es la manera en que las personas pueden tener conciencia de origen y sentido de identidad, ¿no? Y es una manera de aportarles conocimiento a la gente y que los haga sentir mexicanos, ¿no? Dueños además de un patrimonio que puede ser costumbres, que puede ser gastronómico, que puede ser costumbres rituales como el Día de Muertos, o que pueden verlo expresado en la arquitectura, en un edificio o en algún objeto, ¿no? En alguna pieza arqueológica. También tenemos estudios pues desde la tradición oral. Aquí yo creo que Claudia podría hablar más de eso, sobre las formas de expresarse tanto oral como escrito, ¿no? Y que es la manera en que nos estamos comunicando los potosinos y los mexicanos en general. Entonces sí hay diferentes vertientes de proyectos que por su misma naturaleza, que pertenecen a las ciencias sociales y a las humanidades, que su principal método de investigación recae en la observación y en el contacto con la gente, en la revisión de documentación histórica o de archivos de instituciones, pues implica un proceso de reflexión dilatado. Tampoco son investigaciones que las hacemos en 3 meses y ahí está, ¿no? Claro, no son recetas de cocina. Exacto, no son investigaciones pues que toman su tiempo, pero que a la larga aportan cosas pues bien pensadas, muy reflexionadas, bien validadas, y que sobre todo acercan al investigador con las personas, ya sea con las sociedades. Los acercan tanto por métodos etnográficos, con observación, con la participación. Hay un proyecto sobre barrios. Pues estos barrios que las ciudades están rodeadas en general de barrios, y la idea es ver cómo se están preservando tradiciones o cómo se están trastocando tradiciones con el crecimiento urbano, y eso conlleva pues estar allí, ser testigo y partícipes de las dinámicas sociales, y eso enriquece a ambos, al investigador porque pues, está de primera mano, pero también a la sociedad porque en su momento el investigador les devuelve a través de un libro, a través de una conferencia, de una exposición, de una serie de charlas, lo aprendido, ¿no? Por cierto, si quieren más información de todos estos proyectos, libros, investigaciones o nuestros investigadores, los invitamos a visitar nuestra página web. Ahí pueden navegarla y encontrar desde el perfil de nuestros investigadores, qué temas trabajan, qué opciones editoriales existen en nuestra librería, en la biblioteca. Todo es de acceso público, así que bueno, pueden ir conociendo todo este tipo de materiales. Precisamente el proyecto de barrios te iba a preguntar, Claudia, porque bueno, sabemos que se estudia desde la literatura, que es una parte que tú conoces muy bien, que se estudia desde la antropología, desde la historia. Este proyecto de barrios, precisamente, ¿cómo va? ¿En qué consiste? Fíjate que el proyecto de barrios ahora está en su tercer año, en su tercer año está entrando, y es un proyecto interdisciplinario precisamente enfocado en conocer cómo se comportan los barrios de San Luis Potosí, pero yo creo que se puede aterrizar en cualquier otra ciudad en la cual hay procesos y cambios dentro de las diferentes sociedades, como los barrios de San Luis Potosí tenían su individualidad, pero al mismo tiempo se han generado otro tipo de dinámicas. Tenemos una de las características de este proyecto como de otros es precisamente que son muy interdisciplinarios. Es un estudio que nace de una inquietud de un antropólogo que trata de analizar un poquito la cultura de los barrios, y varias de las personas que se dedican, o de los investigadores que se dedican a hacer el estudio, son antropólogos, pero también hay gente de historia. Yo participo también, soy de literatura tradicional, un poquito haciendo seguimiento de las leyendas que han conformado también a los barrios, ¿no? A veces los barrios se conforman a partir de sus propias historias orales.
También tenemos arquitectos, etcétera. Y la cuestión es que eso ha enriquecido mucho porque nos da diferentes perspectivas. Yo creo que eso es algo que vale mucho la pena también decir. Es el investigador, por su parte, genera un proyecto, pero también se ha establecido mucho diálogo entre otros investigadores dentro de la planta académica del colegio, pero también fuera. O sea, es importante también que se generan a partir de estos proyectos muchos encuentros, seminarios, congresos que permiten entablar un diálogo con otras personalidades, investigadores académicos e incluso pues personas que están más dedicadas a otro tipo de instituciones. Por ejemplo, otro caso sería el del Seminario Permanente de Seguridad Humana, que también ha generado un espacio de encuentro para hablar de un tema que nos preocupa a todos, pero desde diferentes perspectivas. Y en ese sentido es bastante importante, pues sí, abrirlo, ¿no? Es decir, el de los barrios es muy local, es sobre los barrios de San Luis Potosí, pero la discusión que se ha entablado dentro de todas las disciplinas que participan es nacional y además desde una perspectiva interdisciplinaria. Y en ese sentido también los proyectos se vuelven muy interesantes, en el sentido de que permiten el diálogo o se abren espacios de encuentro para dialogar en congresos, seminarios, coloquios, etcétera. Entonces, esa es una de las partes bien interesantes de cada uno de los proyectos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, uno de monarquías, en el cual, pues sí, se han reunido de diferentes partes del mundo para hablar sobre la monarquía en México, precisamente hablando del patrimonio que comentabas tú, ¿no? Y eso, pues entre historiadores sobre todo, pero yo creo que abre muchas perspectivas para quienes estudiamos diferentes cosas de la Nueva España, etcétera. Yo creo que ese es otro de los grandes rasgos, ¿no? Y que además se va viendo cada vez más, y por supuesto que es a lo que se invita, ¿no? Es a lo que vamos, a buscar el diálogo dentro y fuera, con diferentes actores, investigadores, pero también personas que están en otros ámbitos, pero trabajando sobre lo mismo o preocupados por los mismos temas, ¿no? El trabajo de los investigadores del Colegio de San Luis se materializa de muchas formas, como ya bien decías, ¿no? En seminarios, coloquios, en fin. Una de estas formas de materialización son los libros. Tenemos un fondo editorial. David, ¿nos puedes platicar un poco más al respecto? Sí, claro. Fíjate que el fondo editorial, yo diría que es, claro, entre muchas otras cosas, es como la principal evidencia tangible del producto de la investigación o de los resultados de la investigación que se hace aquí y que se hace además también en asociación con otras instituciones. Nuestro fondo editorial lleva el sello del Colegio de San Luis, pero en muchas ocasiones lleva también el sello de otras coeditoras, ¿no? O de otras casas editoriales también académicas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la que le llevamos un programa editorial anual muy importante. Cada año producimos 4 libros con ellos, o con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la de Sinaloa, o con otros centros de CONACYT, como puede ser el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte. Y pues es lo más preciado que tiene un investigador, su libro, ¿no? Y nosotros pues ya tenemos casi 500 títulos publicados a lo largo de estos 21 años, ¿no? Cada vez nos imponen nuevos retos también el estar publicando, porque fíjate qué paradójico, pues nosotros querer publicar cada año más libros, y cada año publicamos nada más. Este 2018 esperamos estar publicando 40 libros impresos y 40 libros en versión digital. O sea, van a ser 80 libros en este año. Pero digo que paradójicamente en un país en donde la lectura no es la prioridad para muchos de los mexicanos, ¿no? Entonces nuestro interés es, claro, hacer libros científicos. Esos libros están dirigidos a la comunidad científica y a estudiantes, pero también queremos acercarlos al público. Entonces, pues hacemos un esfuerzo por bajarles el precio y por distribuirlos en todo el país, ¿no? Ventas especiales. A lo largo del año tenemos diversas promociones, decisiones que se van tomando precisamente para acercarnos más a toda la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando en este programa de aniversario del Colegio de San Luis. Volvemos.
Bien, estamos de regreso, vamos a continuar en este programa de aniversario del Colegio de San Luis. Les recuerdo que a través de las redes sociales y en nuestra propia página web pueden consultar toda la cartelera de eventos, horarios, fechas, sedes. Estamos platicando con nuestra secretaria académica, la doctora Claudia Carranza, y con el presidente de la institución, el doctor David Vázquez. Platíquenos cuál es lo que se viene para 2018, cuáles son los principales retos del Colegio de San Luis, tanto a nivel local, regional, como parte de este todo del que somos una pieza fundamental del sistema de centros CONACYT. Pues mira, Lidia, hay varios retos, ¿no? Sobre todo, insisto en que nos miremos como una institución federal y pues bueno, está el hecho de que cambia la administración federal este año y eso nos implica mantener un reto importante de orden en la administración, de orden fiscal, de rendición de cuentas y pues de llegar al cierre del ejercicio con buenos resultados. Y por otro lado, pues mantener vigente la agenda científica en la sociedad. Yo digo que ese sería uno de los principales retos, ¿no? Que no hubiera otros distractores o que toda la serie de preocupaciones que hay en el país y en el Estado, pues en algún momento la agenda científica del ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades pues esté vigente. Entonces, pues nuestro reto es seguir haciendo nuestro trabajo como debe de ser y ofreciendo alternativas de solución a la comprensión de los problemas también desde nuestro ámbito, ¿no? Desde nuestra perspectiva, con nuestras metodologías y no bajar el ritmo, que lo que ocurra en el resto del país no sea sino una motivación más para seguir trabajando. Y por otro lado, en el ámbito local, regional, pues es también dar respuesta a ciertas dinámicas que están ocurriendo. Por ejemplo, en San Luis Potosí se acaba de instalar el sistema de investigación científica y tecnológica y de innovación, que es parte de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí. Entonces, aunque nosotros somos parte de una agenda nacional, también estamos aquí formando parte por ley, en el marco de esa ley, de este sistema. Ese sistema lo está liderando el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y entonces trae una agenda de investigación que tiene que ver con cuestiones de innovación, de tecnología, con ciertas temáticas, y entonces nuestro reto es que las ciencias sociales y las humanidades estén presentes también en este sistema y formar parte de esa agenda local, regional, ¿no? Que esté en el ámbito del gobierno del Estado. También un reto es mantener vigentes nuestras investigaciones fuera de la ciudad, ¿no? Me refiero a la Huasteca, la zona media, el altiplano, con una capacidad de recursos limitada, ¿no? Entonces hay que echar manos y ser creativos para que con una cierta cantidad de dinero podamos hacer más y mejor, ¿no? O sea, mucho, ¿no? Y tener esa presencia de nuestros investigadores, pues nuestros antropólogos tienen que estar allí, ¿no? Y entonces es pues mantener esa presencia en las diferentes regiones del Estado y también atender las demandas que poco a poco se nos van presentando, ¿no? Por ponerte un ejemplo, DIF estatal trae un proyecto muy interesante, o sea, tiene la necesidad de desarrollar un proyecto sobre el diagnóstico de la educación especial en San Luis Potosí. Entonces es algo que DIF estatal necesita conocer. El colegio sabe cómo hacerlo. Entonces necesitamos tener la creatividad para buscar los recursos financieros para echar a andar ese proyecto, que me parece que sería muy importante que en 2018 comenzara, ¿no? Y ese es un ejemplo, o sea, como esos proyectos te podría nombrar unos 4 o 5 más, ¿no? Cuestiones sobre sistemas agroalimentarios en el altiplano potosino, es otro, ¿no? En nuestro laboratorio de violencia de género y de interculturalidad, que es un laboratorio que echamos a andar a finales del año, bueno, se inaugura o se formaliza su existencia, pero realmente 2018 va a ser el año en el que se implemente.
Y ese laboratorio lo que trata de hacer es, primero a nivel interno, definir métodos de atención a la violencia de género y a las relaciones interculturales, para que con la experiencia que se genere al interior, empezar a compartirlas y llevarlas a otras instituciones y pues ser un ejemplo de protocolos de acción en cuanto a esos temas, ¿no? Entonces es echar a andar una cierta cantidad de proyectos en un contexto presupuestario y político complejo, pero que no nos debe de poner trabas, ¿no? También 2018 será el momento en que a nivel interno pues hagamos los reajustes administrativos que ya diagnosticamos en 2017 y que podamos implementar a favor de la comunidad del Colegio de San Luis. Es decir, crear condiciones de trabajo que permitan a todos pues desarrollarse más, ¿no? Y por otro lado es mantener vigente una presencia a nivel nacional. Nuestras publicaciones van a estar distribuidas en casi 30 librerías de todo el país, ¿no? O más de 30 librerías del país. Entonces ahí ya hay una parte, ¿no? De estar en 5 ferias de libro, queremos estar en al menos 12 ferias de libros a lo largo del año, al menos. Y queremos también pues sentar las bases para relacionarnos con instituciones del extranjero. Acabamos de firmar un convenio con una universidad francesa. Yo espero hacerlo con Arizona, ya tenemos una con Texas, para que pueda haber movilidad de nuestros estudiantes, nuestros profesores también puedan tener un espacio de investigación y de interconexión o de comunicación con sus homólogos de otros países, y esto pues siente las bases para la internacionalización del colegio. Claudia, ¿cuáles dirías que son también parte de estos grandes retos? Bueno, yo creo que todos los mencionados se pueden aplicar internamente, y quizá uno de los grandes retos es que este año tenemos una apertura de generaciones nuevas dentro de nuestros posgrados, y van a ser varias convocatorias las que se abren. Entonces pues nos emociona mucho porque realmente sí es la integración de nuevos estudiantes con nuevos proyectos de investigación, y también la salida, porque hay posgrados que ya cierran, pero probablemente ese sería como el reto, el generar un espacio de trabajo en el cual todos estos estudiantes ingresan, integrándose también a investigaciones ya concretas, y que encuentren en este espacio pues una casa también, ¿no? Eso sería, para mi gusto, uno de los grandes retos, además de la difusión también de todos nuestros productos académicos, en un sentido un poquito como más cercano al público en general, ¿no? Que ese es otro de los grandes retos que siempre tenemos, ¿no? Cómo acercamos la ciencia a todos, ¿no? A los niños, a los grandes, etcétera. Esa es otra de las cuestiones que nos hemos planteado como parte de las grandes planteamientos o retos para este año. Que creo que Claudia acaba de tocar un punto muy importante, ¿no? Nuestra comunidad estudiantil, porque finalmente es una razón de ser del Colegio de San Luis, de su fundación hace 21 años, y que es un reto constante, cotidiano. Tenemos 6 convocatorias abiertas en este momento, y 2 doctorados, 4 maestrías, y que significan un reto importante, David. Fíjate que sí, en ese contexto pues el 2018 será el arranque del doctorado en antropología, en estudios antropológicos. Es un doctorado que se ha preparado mucho, vamos, o sea, su personal, todos los profesores e investigadores que lo conforman, se han preparado mucho, no solo para su diseño, sino ellos mismos para tener todas las capacidades para poder transmitir, para poder formar a los futuros doctores en antropología, de tal manera que pues tenemos muchas expectativas con ese doctorado, ¿no? Entonces va a arrancar, lo vamos a postular al Programa Nacional de Posgrados de Calidad para tener becas, y lo hemos difundido bastante en el norte del país, y esperamos que pronto pues podamos tener ya expedientes en nuestras área de docencia, y bueno, y además los otros programas que también van a estar abiertos. Vamos a tener una gran presión en el sentido de atención al a los estudiantes de nuevo ingreso,
y pues va a exigir mucha creatividad y responsabilidad de nuestra parte. Eso sería, ¿no? Respecto, hay algo que mencionó Claudia ahorita con los niños. Fíjate que tenemos la intención de llevar junto con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología un programa de semillero de jóvenes, de niños científicos a diferentes comunidades de cerca de la ciudad, ¿no? Del área conurbada. Y también tengo mucho entusiasmo en ese programa porque es la manera en la que los investigadores van a poder conectarse con la niñez, y a su vez queremos que esa niñez pues tenga el ánimo de en un futuro dedicarse a la ciencia. Claro, importantísimo también, ¿no? Seguir pensando en estas nuevas generaciones. Hoy estrenamos una nueva sección, tiene que ver con novedades editoriales, van a ir conociendo precisamente a lo largo de estos pequeños espacios, esas pequeñas cápsulas, lo que tengamos nuevo en nuestra librería. Vamos a continuación a verla y posteriormente nos ligamos al corte, regresamos para seguir charlando aquí en Hablemos. Hablemos presenta. Partiendo del estudio geoespacial y económico, el autor arriba a diversas conclusiones relevantes para entender no solo los procesos que definen los mecanismos que alentaron la construcción de diversos paisajes ligados a los mercados urbanos coloniales del centro-norte de la Nueva España, sino también los espacios de vulnerabilidad social. La dimensión histórica y social del paisaje cultural y el patrimonio de México, de Carlos Rubén Ruiz Medrano y Carlos Alberto Roque Puente. El hilo conductor de este libro pretende contribuir a la discusión sobre los paisajes culturales y el patrimonio, fundamentalmente en la construcción histórica de territorios y su valoración posterior como paisajes culturales. La dimensión histórica y social del paisaje cultural y patrimonio en México es una lectura obligada tanto para los especialistas como para los conocedores interesados que deseen entender el modo en que su entorno geográfico constituye un bien cultural que debe preservarse, y lo puedes encontrar en nuestra librería. Para más información, visita librería.colsan.edu.mx. Hablemos presentó. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, en el marco del 21 aniversario de la fundación del Colegio de San Luis, a través del Seminario de la Historia Olvidada México-Filipinas del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Te invitamos a la conferencia Una mirada a la tecnología naval vasca que abrió las puertas del Océano Pacífico. 19 de enero, 12 del día, Sala Miguel Caldera. Seminario Permanente Binacional de Investigación, Paisajes y Patrimonios Culturales Compartidos entre México y Estados Unidos, del 22 al 26 de enero. Coloquio Internacional Gitanos entre Europa y las Américas, Creatividad e Innovación en los Procesos de Inmersión, Dispersión e Ilegitimidad, del 23 al 25 de enero en el marco del 21 aniversario del Colegio de San Luis. Primer coloquio de estudiantes de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, 30 y 31 de enero en las instalaciones del Colegio de San Luis. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, vamos a cerrar esta entrevista que tenemos el día de hoy en el marco de este 21 aniversario del Colegio de San Luis. David, platícanos un poco cuál es el rumbo que esperarías que tomara el Colegio de San Luis en el mediano plazo. Ya nos platicaban hace un momento los principales retos de este 2018, pero obviamente hay una visión de mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde? Pues mira, el colegio tiene que ser un referente de índole nacional e internacional, ¿no? Entonces, en un mediano plazo no debe de quedar duda de la importancia del colegio en ningún espacio, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que nuestros colegas de otros centros de investigación, que la propia sociedad también vaya pues apropiándose del conocimiento que aquí se va generando
y que en todo caso pues sea un referente de estudios, ¿no? Eso no es algo sencillo, no es algo simple, ¿no? Pero es algo que debemos asumir, y me gustaría que nuestra productividad, me refiero a los artículos que se producen, que se publican en las revistas científicas, alcancen un mayor posicionamiento, que nuestros investigadores sean cada vez más citados, que nuestros libros sean cada vez más referidos, que nuestros estudiantes sean demandados por otras instituciones para buscarlos, ¿no? Que sepan que alguien que sale del colegio sale bien preparado. Ese sería como el referente que a mí me interesa, ¿no? Que tengamos una presencia en los medios de comunicación, de difusión, en las redes sociales, pues impecable, en el sentido de que seamos oportunos, que estemos enviando la información a tiempo, y que estemos ofreciendo también respuestas, que nos adelantemos a ver qué es lo que viene en la sociedad para estarlo estudiando con antelación, ¿no? Por ejemplo, pues temas que ya van a ser de importancia para San Luis Potosí, para el país, pues tiene que ver con la cuarta revolución industrial, ¿no? Con las modificaciones en cuestiones fiscales, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, va a impactar en la dinámica laboral y a lo mejor también científica de México. Entonces tendremos que tener en el radar todas esas temáticas para empezarlas a desarrollar, de tal manera que cuando sean una realidad, pues estemos listos, ¿no? Entonces, a mediano plazo, el Colegio de San Luis tiene que ser un referente nacional, pues obligado, para ciertas temáticas. Ya las enunciamos hace un rato, pero puedo repetir, pues agroalimentos, ¿no? Cuestiones con agua y sociedad, el patrimonio cultural tangible e intangible, la ciencia política, procesos de democratización, transparencia legislativa, las relaciones internacionales. Esos tienen que ser temas, ¿no? Migración, tienen que ser temas a los que el Colegio de San Luis se convierta como un referente, ¿no? Claudia, ¿cuáles dirías que son? Tú tienes un peso muy importante desde la Secretaría Académica, ¿no? Que finalmente está conociendo todos los días la evolución, el cambio, los ajustes, la dinámica de todos estos proyectos de investigación que se desarrollan en la institución. Bueno, para empezar, sí, yo creo que en realidad David ya lo dijo, que lleguemos a impactar en diferentes sectores de la sociedad, que lleguemos también a establecer un diálogo, seamos referentes precisamente en México y en el extranjero también, que ya lo estamos empezando a hacer, pero vale mucho la pena que le demos mucha más fortaleza, que nuestros posgrados en efecto ya alcancen a nivel internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y yo creo que en general, pues sí, que todos los investigadores se sientan, pues, digamos, con toda la libertad para poder hacer sus investigaciones de manera más, pues, ¿qué será? Mucho más amplia de la que ahora ya lo hacen. Ese sería, para mi gusto, uno de los planes a largo, a mediano plazo y en general, pues sí, anual. Y que ya lo mencionabas, ¿no? Ya hay ejemplos de eso que empieza a darse pasos importantes, ¿no? Sí. Hay egresados de maestría, de doctorado. Nada menos el año pasado estuvimos como muy premiados a través de nuestros egresados, exacto, ¿no? Con reconocimientos a nivel nacional, internacional. Tenemos alumnos que viven en Estados Unidos y que están haciendo una presencia importante en su investigación, algunos otros todavía en su formación profesional, pero que también refleja esta parte, ¿no? De que siguen siendo nuestros egresados un buen referente, ¿no, David? Del trabajo que se está haciendo. Sí, ellos son nuestro referente y fíjate, 2018 y yo creo que ya en adelante, nuestros egresados van a formar una comunidad importante, ¿no? Tenemos el interés y estamos impulsando un programa de seguimiento de egresados de tal manera que los podamos arropar, ¿no? Y que ellos también sientan que el Colegio de San Luis pues lo respalda, ¿no? Que si tienen alguna iniciativa, alguna inquietud, pues el colegio puede apoyarlos en desarrollarla, ¿no? Me refiero a seminarios, coloquios, cursos y sostener reuniones anuales con ellos, porque al final de cuentas, pues ellos son parte de nuestra razón de ser, nuestro objeto social es formar investigadores. Entonces hay que seguir conectados con
con ese grupo importante que, como tú dices, pues han alcanzado ya lugares de relevancia en el ámbito en el que se desenvuelven. Finalmente, ¿alguna conclusión, algún mensaje final que dirigir a toda la gente que nos está viendo? ¿Qué dirían que el Colegio de San Luis sigue aportando cotidianamente a la sociedad, no solo a nivel local, porque bueno, aquí nos vemos a nivel local, pero también nos queremos seguir reflejando a nivel nacional e internacional? Ya se han dado y se siguen dando pasos precisamente en todo este proceso de internacionalización. Pues mira, yo creo que lo importante es que estén atentos a lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, vamos a echar a andar una colección editorial de divulgación, ¿no? que va a estar dirigido más al público amplio. No descartamos después hacer alguna serie para jóvenes o niños en versión impresa. Eso todavía no lo hemos, digamos, diseñado, pero está en el escenario del futuro. Y también pues que tengan la confianza de acercarse al colegio cuando tengan alguna inquietud, ¿no? Pues hay espacios para poder dialogar, si es que tienen algún interés de que algún investigador pueda ir a algún lugar a hacer alguna charla, ¿no? En alguna casa de barrio, en alguna escuela, en alguna preparatoria. Digo, lo hemos hecho, pero a veces ves una institución federal y dices, no sé si me vayan a hacer caso, y en general el colegio sí atendemos mucho esas peticiones. Claudia. Pues en efecto, yo creo que la cuestión es precisamente esa, que estamos siempre ansiosos de entablar un diálogo con toda la gente. Nuestras investigaciones, como lo comentábamos hace rato, en realidad están hechas un poquito a partir de la sociedad y con ganas de generar una comunicación abierta. Entonces el Colegio de San Luis en efecto está abierto en sus redes sociales, en sus programas de televisión, de radio, pero también en su biblioteca. Entonces esa sería otra cuestión que valdría la pena. Tenemos una biblioteca pues ya muy especializada en ciencias sociales y humanidades y que está abierta a todo público. Entonces esa es una de las maneras en las que pueden venir a conocer al colegio si no lo conocen, o bien que vengan también a comentar cosas con los propios investigadores. Claro, está abierta de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Es un espacio público, es una biblioteca enorme con una variedad y diversidad de espacios para consulta individual, grupal, tareas, trabajos, investigaciones, en fin, especializada con más de 86,000 volúmenes en ciencias sociales y humanidades. Y bueno, finalmente la invitación para estos eventos de aquí a abril, digamos, esta semana en sentido estricto, el 22 al 26 de enero, estamos en los primeros festejos, pero se va a extender hasta abril, ¿no? La fiesta va para largo, David. Sí, vamos a tener al menos una actividad mensual en el marco del aniversario. Vamos a tener presentaciones de libros, ciclos de conferencias sobre ciencia política, cuestiones de legislativas. Vamos a tener un encuentro de estudios de redes sobre agua, ¿no? Eso va a ser en abril. En fin, sí hay una agenda larga. Entonces pues estén atentos a las actividades que vamos a estar desarrollando. El corte lo vamos a hacer en abril, ¿no? El aniversario lo vamos a hacer como la fiesta muy larga en ese sentido. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Claudia. Gracias a ti por la invitación. Gracias, David. Gracias a todos. Bien, de esta forma llegamos al final de este espacio. Agradecemos mucho que nos hayan sintonizado y los invitamos para que sigan pendiente de la agenda de eventos de aniversario. A lo largo de esta semana tendremos varias actividades que pueden consultar en nuestra página web o también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y continuamos en nuestra próxima emisión. El próximo martes tendremos el programa con la doctora Neira Alvarado, una entrevista. Ella es antropóloga y tiene una serie de proyectos también sumamente interesantes. Precisamente en estos días, del 23 al 25, tiene su coloquio internacional de gitanos. Así que bueno, pues la agenda del colegio está a su disposición. Nuestras instalaciones, nuestra infraestructura están pensados precisamente para mantener este contacto con la ciudadanía. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades.
historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.